Listo, entonces iniciamos, ¿ya? Para poder trabajar con las antenas, yo les pasé dos enlaces, ¿recuerdan? Perdón, para las efemérides, ¿sí? Les pasé este icono. Creo que el día de hoy me parece no han creado con límite de tiempo. Si es que se corta la señal normal, vuelvo a ingresar ya, chicos. Entonces voy a hacer la copia de estos links y lo vamos a llevar acá. Ya. Entonces creo que no sé si les llegué a pasar el enlace. Entonces ahora les paso el enlace para que se dirijan a esta página, ¿ya? Lo voy a dejar en la casilla de mensajes. Ahí tienen para identificar el día y la hora de trabajo que nosotros hemos estado en campo, ¿ya? Ese es para identificar la hora exacta y el día solo. En este caso sería la semana GPS. Y el siguiente es para la descarga de las efemérides, ¿ya? Listo. Entonces con estos links vamos a trabajar nada más, ¿ya? Entonces voy a darle clic nada más al primero. Voy a ingresar. Esperamos que cargue un poquito. Vamos a dejar con uno nada más, ¿ya? Todos vayan ingresando ahí hacia el link, por favor, ¿ya? Si tienen alguna duda o inquietud me avisan, ¿ya? Entonces, ese es el primero y vamos a abrir también el segundo de una vez, ¿ya? Vamos a abrir el segundo. El segundo de acá, listo. Vamos a abrirlos. Ábranlo ambos, ¿ya? Están en funcionamiento porque hay a veces páginas que están en revisión y hay que tener opción de buscar otras, ¿sí? Pero en este caso son páginas estables que normalmente vamos a ingresar siempre a estas y vamos a poder descargar ese archivito, ¿sí? Las efemérides que nosotros habíamos visto que eran en este caso datos de los satélites, ¿no? La posición exacta y en dónde se encontraban en los satélites. Entonces nosotros necesitamos ese dato para poder hacer el postproceso de los puntos estáticos. ¿Listo? Muy bien, entonces ya descargamos ingresamos a esta página, ¿no? Que es de la NASA, y la otra que es esta de acá, ¿no? Que es en este caso la semana GPS. Voy a pasarlo a español para analizarlo mejor. Ya está. Acá tenemos, por ejemplo, uno dice calendario de utilidades GNSS. Inmediatamente para eso fue creada esta página. ¿Listo? Muy bien, nosotros en primer lugar vamos a identificar el día que hemos hecho el postproceso. Si nosotros de repente hacemos un posicionamiento de un punto estático, el día de hoy, por ejemplo, 18, ¿sí? Si nosotros vamos a dirigirnos ahora a descargar las efemérides, no va a estar todavía. Entonces tenemos que esperar todavía incluso hasta el día siguiente. En algunos casos de repente se puede tardar hasta 2 días, quizás no, pero normalmente al momento no está. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es esperar todavía al siguiente día, ¿sí? Entonces normalmente no es al momento. Entonces eso hay que tener cuidado, ¿ya? Muy bien, entonces primero identificamos en este caso la fecha, ¿sí? La fecha. A ver, creo que tienen algún problema con iniciar, creo que la sesión me parece. Vamos a ver. Bueno, todos están acá, bueno, los únicos. A veces tienen un poco de internet un poco mal, a veces se salen, ¿no? También puede suceder por ahí. Bueno, entonces, a ver, continuamos.
Ya, entonces les indicaba lo siguiente, ¿no? Vamos a ver entonces la semana GPS. El número de semana GPS lo tenemos acá, la semana en sí lo tenemos acá, y el día del año, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a dirigir a ese calendario y hagamos la idea que nosotros hemos hecho el trabajo hace un mes, ya, incluso los primeros días de julio. ¿Ya? Entonces nos vamos a dirigir a este mes de julio. Imaginemos que nosotros hemos hecho el trabajo el primero, ya. Lo único que hacemos es cliquear, ¿sí?, el primer día, y en la parte superior ya te va a dar la semana GPS, ¿sí? Ya te va a dar la semana GPS, como ustedes lo ven. Acá te dice día del año, ¿no? El año es 182, la semana GPS tenemos por acá que es 2164, y el número de la semana GPS ya sería 21644 para ese día, ¿correcto? Muy bien, entonces ya vamos a conocer nosotros en este caso con exactitud los códigos que debemos descargar, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ya, creo que ninguna, ¿no? Ya, en algunos casos cuando cuando el archivo de repente ha sido colgado con bastante tiempo ya, lo podemos descargar acá incluso nada más. Órbitas rápidas, GPS, ICG, y acá está el archivo que dice IGR de la semana que le pertenece, 21644.sp3.z. ¿Sí? Ahora también vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Porque nos va a dar un detalle. Entonces, podemos dirigirnos y lo podemos descargar, ¿no? Tranquilamente. En este caso nos pide, vamos a abrirlo. Ya está, ahí para que se descargue. ¿Ya? Muy bien, entonces acá ya vimos la semana GPS, ya sabemos qué semana vamos a descargar, ¿correcto? Ya, nos vamos a dirigir ahora acá, ¿sí?, a esta otra página de la NASA, y nosotros nos vamos a dirigir en este caso a órbitas precisas, ¿sí? Precisas Orbit. Ahí nos vamos a dirigir nosotros, ¿correcto? Todos se dirigen acá, y luego nos vamos a dirigir a este enlace donde te va a redireccionar, y debes crearte un usuario. Ya, yo había creado un usuario por acá, no recuerdo. Voy a crear, creo que es de acá, me parece. En todo caso, voy a tener que ubicar el usuario. En todo caso, si no, se tienen que registrar acá, ¿ya? Es necesario que se registren. Voy a ver si me acuerdo. Ya, no hay problema, ahorita lo damos. Eso no me acuerdo. Vale, habrá que chequearlo. Ya, se van a dirigir al segundo enlace que les pasé, y para poder descargar nos vamos a dirigir a esta opción de Precisas Orbit, ¿no? Órbitas precisas. Se dirigen a esta opción, y por lo general para hacer descargas tenemos que registrarnos, ¿ya? Se dirigen acá y acá ustedes se registran. Le dicen acá, por ejemplo, registrar, llenan sus datos, su nombre, su password, el nombre si es necesario, ahí lo van llenando todo, ¿ya? Ahí lo llenan todo, y al final ya se registran, ¿ya? Y con ese enlace van a iniciar sesión nada más, ¿ya? Yo quiero ver a ver si me permite descargar, en este caso con la información, bueno, no me acuerdo el usuario, sería cuestión de probarlo para avanzar, ¿ya? Pero bueno, vamos explicando para ver cómo funciona esto, ¿ya? Acá tenemos los códigos. Todos estos códigos van a pertenecer a un archivo, ¿no? El 4 veces W, el AAA, el D, el HH, el TIP y el .Z. Cada uno de ellos significa algo, ¿sí? Significa algo. Entonces, lo tenemos representado por acá, miren también. Acá tenemos varios archivos llave. Miren, acá tenemos el W, el ICG, acá tenemos por ejemplo un tipo rp.z. Entonces cada uno de estos archivos, acá tenemos un sp3 por ejemplo, acá tenemos un zoom,
Acá tenemos diferentes. Cada una de ellas tiene, en este caso, una funcionalidad, ¿ya? Para cada tipo de proyecto. En este caso, nosotros, temas geodésicos, ¿no? Ya, vamos a analizar el primero, ¿ya? En este caso, el 4 veces W. A ver. Ya. Lo que pasa es que no había creado la sesión con el tiempo limitado. Me parece que estuve utilizando el enlace anterior, por eso que se me había cortado. Bueno, continuamos, ¿ya? Les decía que acá tenemos que entender esta codificación, ¿sí? Este cuadrito, para poder descargar el archivo, porque cada una de estas extensiones al final se va a alinear de esta manera. Entonces tenemos que saber... Allá, a ver, disculpen, vamos a ver. Vamos a compartirla, ya está. Muy bien, entonces lo que tenemos que entender es lo siguiente, ¿no? Cada una de ellas, ¿qué significa? ¿Sí? Para poder descargar la correcta. En este caso, nosotros vamos a utilizarlo para procesos de puntos geodésicos en modo estático, ¿correcto? Entonces vamos a identificar qué información nos va a dar cada uno de estos archivos. ¿Listo? Muy bien, entonces una de las primeras, que era el 4 veces W, vendría a ser la semana GPS, ¿sí? Y nosotros ya hemos visto cuál es la semana GPS. Habíamos identificado esta semana GPS, ¿sí? Acá está, 21-64. Esa es la semana GPS, correcto, 21-64. Y conforme varían los días, van cambiando. Miren, por ejemplo, si yo me voy a ir y le digo, ¿sabes qué? Va a ser el 2, la semana, en este caso, pertenece al mismo día, y me voy a la siguiente, al 12, por ejemplo. Ya, miren, ya cambió, ya acá, ya, 21-66 sale. Ya. Si yo me voy acá al 6, cambia, 21-65, ¿no? Ahí va cambiando, ¿ya? Cuando estamos acá en esta semana, por ejemplo, esta es una semana completa. Entonces, no van a variar en esa semana, miren. Es el mismo código del 4 veces W, es el mismo, pero yo cuando ya cambio a la siguiente semana, en el 11 por ejemplo, ya cambia, ¿no? 21-66, 21-66 y así, 21-66 y cada uno. Cuando ya cambio al 18, ahí vuelta varía, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer un descargo en este caso del 1 de julio. Entonces nuestra semana GPS es 21-64, ¿correcto? Entonces nosotros vamos a tener que identificar que en esta celda está el 21-64, ¿ya? Ahora veamos el triple W, A, ¿ya? Es en este caso el tipo de solución, ¿no? El tipo de solución que nosotros vamos a utilizar para la topografía. No te puede ser una pregunta de examen. El tipo de solución va a ser el IGS, ¿correcto? El IGS se utiliza para la topografía, porque no solo hay un tipo de solución, hay varias soluciones para otro tipo de actividades, que puede ser de repente la medición de una área en donde de repente ocurre bastante temas sísmicos, ¿no? Entonces también a veces se apoyan de los satélites para poder saber el movimiento o la hora o en este caso el nivel de movimiento que hubo de repente, pero eso es otro tipo de solución. Y entonces la que nosotros utilizamos, la topográfica, es el IGS. Ese es para la topografía, ¿correcto?
Acá tenemos varias, miren. Yo acabo de cliquearlas y acá tenemos varias. Miren. Tenemos uno que dice el COD, el COF, el COX, el MX, el MR, tenemos el SA, el GF, varios tenemos acá. Significados. Y el que nosotros vamos a utilizar es el IGS. Ubiquemos el IGS. Acá está. ¿Ya? IGS, Final Solution Combination. ¿Sí? Entonces, este es el que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Las finales, porque las rápidas no nos sirven. Ya también IGS, por ejemplo, acá tenemos Rápida Solution Combination. Ya nosotros necesitamos las finales, ya las últimas, ya. Entonces, esta es la que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Este tipo de, en este caso le llamamos tipo de solución, le llamamos nosotros. Porque recuerden, cuando vamos a hacer el proceso necesitamos conocer la ubicación de los satélites, valga la redundancia. Muy bien. Entonces salimos de ahí, ya está. Y con un clic lo volvemos a esconder, no hay problema. Muy bien, ahora vamos al... Bueno, este es el día en realidad, desde la semana, son 6 días, 7. El día ya lo debemos conocer, ¿no? En este caso es un día, el día que hemos elegido es el primero, ¿no? Ese está, primer día. Ahora tenemos otras iniciales que es HH, ¿no? Este HH te dice que en este caso es día por hora, ¿sí? Día por hora. Entonces, nosotros acá vamos a identificar la hora que hemos visualizado, normalmente es un día completo, a partir de ahí vamos a extraer los datos, ¿ya? Y el último, que es el TIP, es el tipo de solución, ¿no? Otro tipo de solución, en este caso el tipo de solución que nosotros vamos a utilizar va a ser acá está, el SP3, acá lo tenemos. El SP3 es la solución de satélites, ¿ya? Es la solución de satélites, acá está. Este es el que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Satélites Orbital Solution. Entonces, es el que vamos a utilizar nosotros, ¿correcto? Y el último, que es en este caso Unix Compress File, está en formato comprimido. ¿Qué significa el formato comprimido? No tiene ninguna relevancia, ¿ya? Es que por acá no tiene ninguna relevancia. Simplemente se dice que es un formato comprimido, un .zip, algo así. Ya está. ¿Hasta aquí alguna pregunta ahí? ¿Comprendieron esto? Ya, creo que está entendible, ¿no? Ya. ¿Perdón? Ya, ¿qué parte no llegaron a comprender? Ya, el del triple A, por ejemplo. Vamos a cliquear acá. Ya está, listo. Acá hay varios tipos de soluciones, por ejemplo, acá. Ya, o sea, soluciones significa que nos va a ayudar a hacer un buen procesamiento de esa línea base. En este caso, los puntos de orden C, de orden B de repente, ¿no? Pero en este caso hay varios tipos de solución. ¿Cómo lo podemos solucionar para tener mejor precisión? Hay varios, les dije, ¿no? Y el que nosotros vamos a utilizar para la topografía, en este caso la geodesia, va a ser el IGS, ¿sí? Y el IGS lo tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Que es una solución final ya, ¿no? Es la última ya. Entonces, con esta nosotros vamos a dejar. Por acá tenemos una rápida, ¿no? Esa no nos va a servir mucho, ¿sí? Acá tenemos una ultra rápida, tampoco, ¿ya? Entonces, acá tenemos una de clonas, esa no. La que nosotros más vamos a utilizar va a ser esta, el IGS Final Solution Combination, ¿ya? Entonces, ese es el que vamos a utilizar. El resto les venía diciendo que pertenecen al día, en este caso, ¿no? El otro vendría a ser a la hora, ¿no? A veces descargas de 0 horas, de 6, 12, 18, y el otro también es tipo de solución, ¿no? Y que vamos a utilizar va a ser solución de satélites, para poder saber la ubicación de los satélites, y la tercera pues simplemente es un punto Z, que se refiere que el archivo va a ser un archivo en RAR, ¿no? Un archivo comprimido, más que todo eso. Viendo eso, ahora vamos a ver de hacer la descarga, ¿ya? Pero les comentaba que necesitamos iniciar sesión. No sé si alguien por ahí se ha creado una sesión.
¿Alguien llegó a crearse una sesión o no para hacerlo en su computadora? Yo la verdad no recuerdo el usuario. Como había formateado hace poco el equipo y creo que bueno, normalmente lo guardaba las contraseñas ahí, pero no lo encuentro acá. Entonces creo que se me ha borrado. Tendría que buscar porque si no se va a bloquear el usuario. ¿Alguien de ustedes llegó a crear un usuario acá, chicos? No. No, yo tengo un usuario. Ya. A ver, ¿estás en tu compu? Sí. Ya, entonces vas a ir compartiendo y ahí lo vemos para que el resto de chicos comprenda también cuál es el proceso, pues, ¿no? Entonces voy a dejar acá de compartir y tú por favor y compartes ahí lo vamos a ir viendo. Ahí está, a ver, dejamos de compartir y ya está. Dejamos de compartir, listo. Y a ver, trata de ingresar, a ver, ajá, ingresa y ve si está, imagino que si está activa, sino que yo no la tengo ahorita a la mano la clave, entonces tendría que buscar por ahí. Ajá, ya ingresa entonces ahí, vamos a ver, yo voy a solicitar el permiso y ya tú me lo das, ya, vamos a ver, ya está, vamos a solicitar el permiso, sí, ya puedes ingresar, ¿no? Ya, entonces, regresa atrás por favor, vamos a ver, para que los chicos también vean cómo es el proceso, ya. Ya, a ver, todos están ahí, ¿correcto? Ya, todos estamos ahí. Entonces, una vez que ya ustedes han iniciado una sesión, sobre todo si ya se registraron, bueno, si ya registraron, ya bacán, ¿no? Y el segundo paso ya es solo iniciarlo nada más, ¿ya? Y luego se van a dirigir a esta opción, ¿ya? Ahí está, le damos clic y nos vamos a dirigir a esta opción, ¿correcto? Ahí vamos a ingresar nuevamente y ya está. Listo. Acá nosotros vamos a voy a solicitarte para tratar de manejar tu pantalla. Ya está. Listo. Entonces, todos deben estar acá, ¿ya? Ya, en primer lugar, a ver, vamos a ver si identificaste acá la semana GPS. La semana GPS de nosotros va a ser, esta es la de acá, ¿no? Ya está, acá está nuestra semana GPS, 2164. Entonces, esa es la carpeta que nosotros vamos a ubicar. Correcto, todos deben ubicar esa carpeta. ¿Dónde? Acá, pues. ¿Ya? Ahí vamos a tener que ubicar eso. Y para poder encontrarlo, pueden darle control más G de repente. Sí, a ver, o control más F también pueden ubicarlo. Y ahí pueden ingresar la semana. ¿Ya? Ahí pueden ingresar la semana. Ah, yo coloqué el enlace, ¿verdad? Voy a ingresar acá. Y ahora estoy acá, ¿no? Entonces lo copiamos. 2164. 2164. Y acá ingresamos 2164, perdón. Ya está, y miren, ya lo encontramos, ya ven, acá está, ven. Y es casi una de las últimas, miren, porque de acá ya solo llegamos hasta la 2167, miren, y ahí ya no tenemos más carpetas ya. Vamos a subir un poco, ya está. Ahí tenemos la 2167, miren nada más, ahí llegamos, ¿no? Nosotros tenemos la 2164 porque pertenece a esa semana de trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo de repente, vamos a ingresar y la 18 pertenece a la 2167, por ejemplo, ¿ya? 2167, acá está, ahí está la 2167, si recién está colgada todavía para esta semana, y para el resto de días aún faltan, ¿no? Para el 24, porque aún no se sabe en qué posición irán a estar los satélites, entonces sería algo lógico que ya estén, ¿no? Entonces, hasta acá al menos ya está, ¿listo? Pero por lo general, las finales, las que nos van a dar mejor precisión, normalmente se publican al siguiente día. Ya, entonces eso hay que tener cuidado. Muy bien, entonces esta es la carpeta, ahí está todo. Ahí va a estar todas las extensiones que ya les estaba enseñando en su momento, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, una vez que identificamos, lo único que vamos a hacer es ingresar. Ya, facilito, estoy acá. Ingresamos, ahí está, esperamos. Acá están todos los archivos que van a ser utilizados por nosotros, pero están ahí pues para que tú elijas, ¿no? Para que tú identifiques qué tipo de solución hay. Miren, acá tipo de solución, por ejemplo, dice el SP, el CNX, y todos están con .z. Significa que todos tus archivos son comprimidos, que todos estos archivos están en un archivo RAR. ¿Ya? Entonces van a bajarse comprimidos, todos estos, miren, todos están así, ¿ya? Muy bien, entonces
nosotros ya identificamos en este caso nuestra semana, ¿no? La carpeta en sí, el paquete. Ahora lo que vamos a dirigir a esta opción, y acá tenemos, vamos a cambiarlo por ejemplo acá tenemos otro código, ¿no? GPS Week Numbers. Ya ahí tenemos por ejemplo el 21670. Entonces la vamos a copiar. Pero este de acá creo que era el 18. Nosotros estamos trabajando con el 1, ¿no? Y ahí está. Exacto. Entonces este es el que nosotros vamos a necesitar para ubicar nuestro archivo de ese día. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer ahora igual. Vamos a ubicarlo también. Con control F, control G, como quieran. Y lo vamos a pegar acá, ¿ya? Y vamos a ubicar ese día. Pegamos. Listo. Ya. Acá tenemos las diferentes soluciones. Por ejemplo, ahí tenemos el SP3Z, el NSX. No, tenemos varios ahí, pero no se me vayan a confundir. Miren, tenemos varios por acá. Acá también tenemos más. Hay que hacer el análisis completo para que no se me vayan a complicar la vida. Seguimos bajando. Acá tenemos más. No, pero estos no son, por ejemplo. No. Seguimos bajando. Tenemos varios, pero miren, vayan chequeando, y de acá por ejemplo dicen una solución SEO. Esta no es, entonces no sirve. Entonces, para poder hacer el filtrado más rápido, como nosotros ya sabemos qué solución necesitamos para la topografía, era una solución, recuerdan, IGS, ¿no? Ya, entonces como nosotros ya sabemos, ubicamos al inicio el IGS. Ya está. Y ahí sí, nos filtra en una sola ubicación todos los archivos, miren. Ahí están filtrados estos 4. Por lo general nos va a filtrar estos 4 archivos. ¿Ya? Estos 4 archivos nos va a filtrar. Entonces tenemos el IGS 21644, el IGS 21644. Todos se parecen, ¿no? Miren, todos acá se parecen. Pero ya el tipo de solución es diferente. El primero es de una solución CLK, el siguiente también CLK-30.S, y el siguiente es SL, y el que nos interesa es este de acá, ¿correcto? Entonces acá lo tenemos. Vamos a hacer el análisis. A ver, tenemos primero la solución, ¿no? Que es el IGS, la solución que a nosotros nos va a servir. Lo siguiente vendría a ser en este caso la semana GPS, ¿no? Y el tipo de solución, en este caso orbital, C.3, ¿ya? Perdón, CP3, ¿no? CP3, y bueno, ese archivo es comprimido, pues es lo que nos dice, ¿no? Es un archivo Z. ¿Listo? Y acá está, en este caso, el inicio de la fecha, ¿no? En la que se ha medido, ¿no? En la que se ha ubicado la ubicación de ese satélite en específico, hasta, normalmente es todo el día. O sea, este archivo te va a funcionar para todo el día, ¿no? Normalmente nosotros vamos a campo, pues si empezamos a hacer un trabajo, pues a partir de 7 a veces, ¿no? Normalmente, ¿no? 7 hasta 6, 7, 8 de la noche, pues normalmente para todo ese día nos va a servir, ¿ya? Entonces, tranquilamente lo vas a utilizar este de acá, ¿ya? Entonces ahí lo acabo de descargar, solo le dan clic y vamos a ubicarlo, ¿ya? Vamos a ubicarlo, dice mostrar en carpeta. Ahí estamos, esperamos. Entonces nos va a ayudar a hacer la corrección de la órbita, eso, ¿ya? Listo, ahí lo tenemos, le vamos a dar descomprimir. Ahí está, lo extraemos en la misma carpeta. Y ahí está, ¿no? Entonces ya ahí lo tenemos, nosotros podemos procesar con ese sistema, ¿no? El archivo SP3. Listo, muy bien. Hasta ahí, dudas, inquietudes. Igual, si tienen algún detalle con los pasos, estamos con la grabación, así que no hay ningún problema con eso. Vuelven a hacer la revisión de
de lo que estamos grabando. Bueno, sí, está grabando ya media hora, así es que no hay ningún problema, ¿ya? Si tienen dudas sobre el proceso, y ahí lo vuelven a verificar. Lo ideal es que ustedes vuelvan a hacer el proceso para que se quede en su cabeza y sepan el procedimiento, ¿ya? Y también sepan cómo ubicar, pues, ¿no? Por qué significa esto, lo otro, ¿no? Porque si no saben la semana GPS no van a poder buscar, no van a saber con qué código buscar, cuál es la carpeta general, ¿ya? Y el tipo de solución ya les indiqué, ¿no? Las que nosotros utilizamos generalmente, ¿sí? Entonces, ambos tipos de solución que van a ser el IGS, ¿no? Y el tipo de solución en este caso para la solución de los satélites, el SP3, ¿ya? Muy bien, entonces, hasta ahí, ¿quedó alguna duda? Ninguna, creo, ¿no? Ya. A ver. Exacto. Si tú de repente, a ver, imaginemos que ha sido un trabajo un poco retardado, y vamos a ver acá. Y de repente te han dicho, ¿sabes qué? Tú estás en el 18, sabes que yo he hecho un levantamiento, ¿no? De un par de puntos geodésicos, y lo he hecho el 14, o sea, la semana antepasada, ¿no? La semana pasada, bueno, la semana pasada. Y lo he hecho el 14, ya no hay ningún problema. Ubicas el día, ¿no? Y te diriges a CABE, la semana GPS. Tendría que ser 2166, ¿sí? 2166, y automáticamente en esta opción, bueno, yo no tengo la cuenta, no me acordaba el usuario ni la contraseña, pero ya bueno, ustedes igual ya les digo que se registren nada más y ya. Entonces ubican en este caso esta es la semana GPS, ¿sí? Y para encontrarlo ubican esta carpetita, ¿no? Que debe tener esa carpeta, y el resto es el mismo procedimiento. Y para... ¿Perdón? Sí, todo está grabado. Sí, no hay problema. Ya, listo. Muy bien, entonces creo que ya está. Me parece que también acá tenemos un convertidor de Rinex entre versiones Rinex. Creo que, no sé si alguien lo ha utilizado este de acá. Creo que está desfasado. Antes creo que sí lo podían descargar. No sé si alguien de ustedes ha tenido experiencia con este. Yo la verdad no. Pero bueno. Ya, entonces, con el tema de procesamiento lo dejaríamos creo que ahí ya. Ahora nos vamos a dirigir y nos vamos a ubicar en este caso en la semana 3, ¿no? Y vamos a entrar a las PPTs. Muy bien, vamos a ingresar. Ya está. Creo que la mayoría lo está descargando el TBC, no sé si han tenido algún problema. Vayan descargándolo, ¿ya? Listo. Mientras tanto, continuamos. Vamos a ver la calibración de obras, ¿sí? Y la transformación de coordenadas UTM topográficas. ¿Sí? Vamos a ver los conceptos y las fórmulas que se utilizan para esta actividad, que es un proceso a veces no complicado, sino amplio más que todo, ¿no? Entonces se nos ocupa bastante tiempo. Entonces lo ideal es tener un programa que nos ayude a hacer el proceso rápido, ¿sí? Pero antes de esto, nosotros tenemos que involucrar todavía la geodesia para poder entenderlo, ¿sí? Entonces, con respecto a las alturas, en este caso alturas geoidales y elipsoidales, vamos a tener este tipo de alturas, ¿ya? La altura ortométrica, que lo vamos a representar con un H, ¿sí? La altura elipsoidal y la altura geoidal, ¿correcto? Viendo en esta superficie, quiero que quede bien claro acá, porque acá hay varias preguntas de esto, ¿ya? Entonces, al menos esto de acá tiene que quedar bien clarito, ¿ya? Tenemos la superficie, la topografía en sí, tenemos la altura ortométrica, que vendría a ser el H, ¿sí? Y la altura ortométrica ya les indicaba que es desde donde nosotros pisamos, ¿sí? Donde trabajamos, con dirección al geoide. Esa longitud
viene a ser la altura ortométrica. Correcto, eso quiere que quede clarito, ¿no? A nadie se le puede ir eso ya, es bastante básico, ¿ya? Y la otra viene a ser la altura elipsoidal, que lo representamos con una H minúscula, y que viene a ser desde donde nosotros pisamos con dirección al elipsoide, ¿sí? Al elipsoide de referencia. Eso le vamos a llamar, ¿qué cosa? Altura elipsoidal. Ahí. Avisen, chicos, avisen. Ya, ahí está. Muy bien, entonces ya les indicaba, ¿no? Les indicaba que la altura ortométrica viene a ser desde donde nosotros trabajamos, ¿no? Donde nosotros nos encontramos con dirección al geoide o al modelo geoidal que su localidad tenga. A eso le vamos a llamar altura ortométrica, ¿sí? Y la altura elipsoidal viene a ser desde cualquier lugar donde nosotros estemos trabajando, pero es medido con dirección al elipsoide ya no al geoide. Entonces a eso le vamos a llamar altura elipsoidal. ¿Por qué tanto? Porque ya había añadido estos conceptos. ¿Por qué tanto reitero en esto? Porque la mayoría de equipos tienen este tipo de, en este caso, de términos, ¿sí? Para nosotros comprender la configuración de algún equipo. Entonces, de repente te dice, ¿sabes qué? Tú quieres en tu GPS medir de repente con alturas ortométricas o de repente elipsoidales. Entonces, cuando tú ya conoces, tú ya sabes, ya vas a saber al menos qué hacer, ¿sí? Pero si no conoces eso, no sabes ni qué es ortométrica, ni qué es geoide, ni qué es elipsoide, pues se te va a complicar un poco. Entonces, así lo vamos a tener más clarito ya. Y por otro lado, ya vendría a ser la ondulación del geoide, ¿sí? Que vendría a ser representado con una N, ¿sí? Con una N. Y esto simplemente es la contrastación del elipsoide de referencia, ¿no? Con el geoide en sí. Esta altura vendría a ser en este caso la ondulación geoidal, ¿ya? Pero esto de acá quiero que lo tengan bien claro, estos dos términos, ¿ya? ¿Hay dudas? No hay, creo que ninguna duda, ¿no? Está más claro que el agua. Por un lado, nuevamente, el geoide, una figura irregular, inmedible. Y por otro lado, el elipsoide, una figura que ya podemos medir matemáticamente y podemos expresar matemáticamente. El elipsoide, ¿sí? El elipsoide en la geodesia aparece, en este caso, debido a la necesidad de expresar matemáticamente. O sea, nosotros anteriormente no podíamos expresarlo matemáticamente la Tierra, ¿sí? Como un geoide no podemos, porque no encontramos un radio definido, es imposible, ¿no? Si medimos desde el eje de la Tierra al lado norte, tenemos una longitud, al lado este también una longitud, al lado de repente sur otra longitud, no tenemos una medida exacta. Entonces, por eso se trabajó y se tuvo como referencia ese elipsoide. Entonces, matemáticamente no podíamos expresarlo, pero ya ubicando un elipsoide, ahí sí ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, por eso que los GPS, los receptores miden directamente al geoide, ¿sí? Directamente al geoide, y a partir del geoide nosotros podemos identificar la altura del geoide, ¿no? Sabemos la contrastación de ambas y a partir de ahí ya podríamos obtener alturas, pero en el geoide ya. ¿Pero gracias a qué? Al elipsoide, porque si no hubiera elipsoide no se podía trabajar, ¿no? Muy bien, la superficie de la Tierra, pues ya sabemos que el geoide carece de dicha facultad. Así pues, el elipsoide es el cuerpo, ojo, es el cuerpo geométrico que se aproxima en mayor medida a la forma de la Tierra, ¿correcto? Por otro lado, tenemos ya el proceso de conversión. Una vez comprendido esto, sí, ya creo que todos los que estamos acá ya deberíamos haber entendido bien la geodesia, a qué se dedica, cómo procede, qué información tiene, ¿ya? Hasta ahí creo que todos ya deberíamos tenerlo claro. Claudio, ¿algún detalle? Te escuchamos. Tenía una consulta, por ejemplo, acá en medio ingeniero, más o menos, ¿cuánto es la diferencia entre la ortométrica y la elipsoidal ingeniero? ¿O es para toda la Tierra igualmente diferencia? ¿Cómo es? No entiendo. Ya, no, Claro, ¿tú en qué parte trabajas?
Tú más te mueves en parte de Puno, ¿no? Ya, ¿qué apreciaciones has tenido ahí, por ejemplo, en Puno, con respecto a eso? A mí me han dicho que la diferencia, más o menos para esa región del altiplano, está entre un rango de 44 a 47, 47. Ya, ya, muy bien. Eso es cierto, o sea, nosotros no trabajamos con una altura igual para todo, porque si trabajáramos con una altura igual para todo, estaríamos indicando de que el modelo, en este caso elipsoidal, con respecto al modelo geoidal, pues vamos a graficarlo ya para entenderlo mejor. Imaginemos que nosotros estamos acá, ya, acá estamos haciendo un trabajo acá. Entonces lo que nosotros queremos conocer es esto, ¿correcto? Ya, imaginemos que esto sea 20 metros, ya, esto que sea 20 metros. Voy a cerrar acá esto. Ya, entonces, imaginemos que esto sea 20 metros, ya. Conforme, miren, se van moviendo, nosotros nos vamos moviendo en nuestro trabajo en diferentes regiones. En algunos casos nos vamos a dirigir a otro lugar y imaginemos que estemos por acá ahora, ¿sí? Entonces, la diferencia no va a ser lo mismo que estar trabajando de repente acá en Piura como estar trabajando acá en Cusco de repente. Van a cambiar. Pero en este caso la diferencia quizás son valores estándares, ¿no? Tampoco vas a decir en un lugar pues trabajamos con una diferencia de 10 metros y en otro lugar trabajamos con 1000. No, eso no sucede. Normalmente las variaciones son de 20 en un lugar, ¿no? Un rango, ¿no? En otro lugar de repente es ya de 80, de 90, ¿sí? Pero normalmente en una misma ciudad casi tienen el mismo, porque están en la misma ubicación casi. Por ejemplo, acá en Trujillo normalmente también trabajamos casi con 45, 48 por ahí, ¿no? Estamos trabajando, pero eso sirve solo para acá Trujillo, no más el factor, ¿no? Pero en otros lugares ya va a cambiar. En Puno, por ejemplo, será diferente, Chiclayo será diferente, ¿no? Pero tampoco varía pues kilómetros, ¿no? Son en metros nada más, ¿ya? Muy bien, entonces, con respecto a la conversión ya, metiéndonos a esto, porque lo que nosotros queremos ahora es cómo tener esa información geodésica luego expresada en una información topográfica, porque la geodesia realiza la medición sobre un elipsoide, ¿correcto? Y nosotros de manera topográfica hacemos medidas sobre también, imaginemos un geoide, pero no consideramos esa forma. Nosotros consideramos que todo es plano para nosotros. En la topografía todo es plano, ¿ya? Entonces cuando hacemos mediciones con un equipo receptor, ese equipo receptor está haciendo mediciones sobre el elipsoide, ¿correcto? Entonces las dimensiones, las distancias no van a ser iguales que una estación total que trabaja con un factor de escala 1, ¿sí? Entonces tenemos que primero averiguar, en este caso, el factor de escala y luego hacer las conversiones. Ese factor de escala nos va a ayudar a llegar, en algunos casos sería reducir la distancia, ¿sí? Reducir la distancia cuando un factor de escala, por ejemplo, sea 0.9998. Ahí vamos a reducirla. Pero ¿qué pasa cuando ya tengo un factor de escala en un lugar de 1.0057, por ejemplo? Ahí va a aumentar esa longitud, porque es necesario que aumente, ¿ya? Entonces, llegando nuevamente a los conceptos, coordenadas obtenidas en el campo, con estación total, teodolito, cinta métrica, distanciómetro, etcétera, sin ningún tipo de transformación, en este caso sobre todo a la distancia medida, se le llama distancia topográfica. Nosotros con nuestra estación total, sin factores, sin nada, estamos en campo, es una distancia topográfica, ¿correcto? Hasta ahí es una distancia topográfica. Y normalmente acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Donde tenemos nuestro punto A, punto B, y lanzamos medidas, tenemos una distancia horizontal, perfecto, y el factor de escala 1. Entonces, ahí estamos trabajando con coordenadas topográficas, ¿sí? Ahí no hay ningún tipo de alteración a la longitud. Si alguien me dice, tu factor de escala es 1, sí, es 1. Ahora,
coordenadas UTM. Nosotros hemos venido trabajando bastante con eso, ¿no? Con coordenadas UTM. Provienen de las coordenadas topográficas reducidas al nivel de la superficie elipsoidal. Ya, lo que dice acá es que proviene de las coordenadas topográficas reducidas al nivel de la superficie elipsoidal, ¿sí?, de referencia, las cuales a la vez han sido proyectadas a la superficie interna del cilindro transversal de Mercator, ¿sí? Creo que está bastante clarito. Entonces, y acá ya no son tan iguales, ¿sí?, en distancias, en posición quizás sí, una variación mínima, ¿no?, así como en distancias también parecido, pero ya no son iguales ya. Si nosotros medimos unas coordenadas UTM, ¿sí?, y luego unas coordenadas topográficas, las dimensiones no van a ser las mismas. Uno es superior o el otro es menor, pero uno de ellos en este caso no tiene la misma concordancia con las topográficas en este caso. Entonces las coordenadas UTM cambian, ¿no? Pero a partir de ahí vendríamos a considerar lo siguiente, que es en este caso una proyección cilíndrica transversal de Mercator. ¿Sí? Esto viene a ser más que todo, resumiendo todo, las coordenadas UTM. Del globo que tuvimos, ¿no?, a las proyecciones, donde tuvimos ya coordenadas en un plano en sí, ¿no? Muy bien, por acá vamos a ver sobre el factor de escala ya. Que este factor de escala, incluso nosotros luego vamos a trabajar con el mismo Civil 3D que nos puede encontrar nuestro factor de escala, ¿ya? Nos puede encontrar nuestro factor de escala de cada punto, ojo, de cada punto, porque para poder encontrar manualmente nosotros tenemos que hacer un proceso amplio, quizás no tan complicado, pero amplio, es bastante amplio. Hay que encontrar el radio, hay que encontrar el punto P, hay que encontrar el Q, hay bastantes cositas que hay que considerar para encontrar la escala, ¿sí?, el factor de escala de cada punto. Y eso va en este caso a ser bastante importante saber dónde se encuentra ese punto, porque de acuerdo a la ubicación, yo me encuentro acá en Trujillo, de repente realizo una medición en la vía, voy a tener un punto con coordenadas y también con un factor de escala en específico, ¿sí? Y si yo me voy a otro lugar, de repente me voy, imagínense, me voy a Cusco, ¿sí?, realizo otra medición también y también voy a tener un factor de escala diferente para ese punto, ojo, para ese punto. Entonces cada ubicación que nosotros estemos, el factor de escala va a ir variando, va a ir modificándose, no va a ser el mismo. Entonces eso quiero que comprendan. Lo que quiero de esto es que no se aprendan de repente las fórmulas, porque a veces por ahí no va al detalle, ¿no?, sino saber cuál es en este caso la conclusión de todo esto. ¿Para qué hacemos esto? ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos y en qué nos va a ayudar? ¿Sí? Porque mientras no hagan ustedes la práctica, yo sé que se van a olvidar, ¿sí? Mientras ustedes no trabajen haciendo de repente conversiones de manera manual, se van a olvidar. Entonces la idea no es esa, la idea es que comprendan por qué lo hacemos y para qué nos va a servir, ¿no? Porque si vemos, hacemos un trabajo y lo analizamos y vemos que no nos sirve, entonces ¿para qué hacerlo, no? Entonces la idea es utilizarlo, y una vez que ya tenemos de repente el cálculo, haber sabido cómo se trabajó, ¿no?, qué datos se necesitan, o cómo se modifica de repente en diferentes lugares, cómo cambia, ¿ya? Más que todo eso. Muy bien, entonces este factor de escala llamado K, ¿sí?, es aquel valor que permite, ojo, que permite proyectar la longitud medida entre dos puntos en el elipsoide. Ojo, toda la medición vienen a partir de un GPS, un receptor. Ya, vamos a ponerlo acá. Acá tenemos el receptor, fue medido en el punto A, miren, en el elipsoide, ojo, en el elipsoide, punto A, punto B, en el elipsoide. Eso viene a ser a partir de un receptor GNSS, ¿ya? Todo con referencia al elipsoide. Sí, entonces lo que nos dice acá, medido sobre dos puntos en el elipsoide de referencia. ¿Y cuál es el elipsoide de referencia? Este elipsoide, ¿correcto? Sobre el plano cartográfico. Entonces, cuando nosotros queremos proyectar, ojo, cuando queremos proyectar
estos dos puntos A y B, llamada LO, que viene a ser una longitud medida en el elipsoide de referencia, la queremos proyectar a un plano cartográfico, y ahí vamos a encontrar un A, ¿no? Un A y un B, ¿sí? Entonces, este A y este B, ya proyectados en un plano cartográfico, lo vamos a llamar LP, que viene a ser una longitud proyectada al plano cartográfico. Entonces, entre el LO y el LP va a haber un factor que va a hacer que la distancia cambie, ¿sí? Si nosotros acá de repente en el LO tenemos 20 metros, exagerando, y en el LP de repente tenemos 21, imaginemos. Entonces, ahí tendríamos que encontrar cuál es el factor de escala, ¿sí? A eso se refiere. Muy bien, entonces, ya hay que esperar al resto que se conecten. De acá les paso otra plataforma para trabajar tranquilos, porque normalmente creo que la cuenta que hemos estado trabajando creo que se había vencido. No me había dado cuenta, por eso es que se está cortando cada 40 minutos. Entonces hay que cancelar acá, ¿no? Bueno, ya en todo caso, después de terminar esto, vemos de conectarnos a una plataforma gratuita, ya para no estar con este problema. Entonces continuemos, ¿ya? Entonces, lo que les decía es bastante interesante para poder nosotros saber qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Y cómo va a variar ahora? Una pregunta sería, ¿cómo varía, no? ¿En qué momento mi factor de escala sería menor que 1 o mayor que 1? No puede llegar a 2, ojo, no llega a 2 jamás, ¿ya? Siempre el valor es muy cercano a 1. Si nosotros trabajamos con dos decimales, o hasta con 1 de repente en algunos casos, pues no vamos a poder identificar el factor de escala. Es necesario trabajar con varios decimales para poder identificar el factor de escala. Si no, no vamos a poder identificar el factor de escala. ¿Y cómo va a variar eso? ¿Cómo va a alterarse eso? Pues acá en el lado derecho tenemos una gráfica, ¿sí? Haciendo semejanza que en esta área, ¿sí? En esta área del globo en sí, del globo, vamos a tener un factor de escala menor de 1 en estos lados. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué la pregunta? Vamos a ver. En estos lados va a ser menor de 1, y en estos lados, derecho y como izquierdo, va a ser mayor de 1. Entonces, si nosotros nos encontramos en el centro, por así decirlo, en el centro de la Tierra, normalmente nuestro factor de escala va a tener que ser, en este caso, menor que 1. Si nosotros nos encontramos al lado derecho del globo, ¿sí? Del globo, nuestro factor de escala por lo general va a ser superior a 1. Y en el lado izquierdo igualito. En el lado derecho como en el lado izquierdo va a ser superior. ¿Por qué? Hagamos esto, ¿ya? Para poder comprenderlo. Imaginemos que tenemos acá el globo en sí, ¿no? Y queremos hacer la proyección. Hagamos la proyección a este plano para hacer topográficas, ¿ya? Miren, por el centro, si se dan cuenta, tiene una distancia mínima, ¿ve? Pero conforme yo me aleje por acá, miren, la distancia es más grande. Entonces necesitamos un factor de escala superior a 1 ya. Pero en este caso ya va a ser menor. Incluso vamos a hacer una nueva gráfica para poder graficarlo mejor. Ya está. Nos vamos a volver a graficar esto. Ahí está. Ya está. Esto pasa por acá, imaginemos.
Ya, esto pasa por acá. Entonces, acá miren, ¿necesito un factor de escala más grande? Sí. Acá necesito un factor de escala más grande, obvio, pues, ¿no? ¿Y qué pasa acá en el centro? En el centro ya es al contrario, ya. En el centro necesitamos incluso reducirla ya. Pero al final todo estaría trabajando en tema topográfico ya, ¿no? En coordenadas topográficas. Entonces, así es como nosotros vamos a poder hacer, identificar sobre todo, más que todo, ¿no? Las escalas de conversión, ya sea en un punto clave, que normalmente va a ser en el centro, a partir de ahí un factor de escala negativo, menos de 1, y en los lados que ya se va alejando, ¿sí? En los que se va alejando, porque acá si estamos una línea, miren, ¿ve? Acá en esta área tendría que restarla. ¿Y qué pasa acá? Acá ya tendría que sumarla. No cambia ya la cosa acá. Entonces, por eso es que los factores de escala van modificándose, ¿ya? Esto puede ser mayor, ¿no? Acá una pequeña nota. Esto puede ser mayor, ojo, o menor, o igual. Incluso hay un lugar, ¿sí? Hay un lugar, un punto que puede llegar a ser 1. Ya, no dice, pero acá estamos trabajando con una estación total y otro no, pero yo acá estoy trabajando en mi GPS. En un lugar puede llegar a hacer eso, ¿no? Puede que el factor de escala sea 1, ¿sí? Dependiendo de la posición donde te encuentres, el punto a analizar, ¿sí? Entonces eso hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Factor de elevación, K-elevación, ¿no? Ya, acá ya no influye ya la ubicación donde te encuentres, si te encuentras de repente en el lado derecho, en el centro del globo, no, ya no interesa acá ya en el factor de escala de elevación. Acá lo que interesa es otra cosa. Veamos qué es lo que nos dice. Es aquel valor que permite proyectar la longitud medida entre dos puntos en el terreno, distancia reducida al horizonte, sobre el elipsoide de referencia. Como ven, todo sobre el elipsoide de referencia. Cuando se realiza la medición de distancias entre dos puntos en el terreno, comúnmente se obtiene como resultado la distancia geométrica. Ojo, eso es lo que nosotros normalmente encontramos en campo, una distancia geométrica o también llamada una distancia inclinada. ¿Por qué inclinada? Porque normalmente nosotros a la hora de hacer levantamientos no encontramos una superficie plana, ¿no? Siempre un punto está en una cota 50, en la otra depende en 40 o 55, pero no encontramos una superficie plana. Cuando ya estamos trabajando con una superficie plana, ahí sería una distancia reducida, ya le llamamos, ¿no? Una distancia reducida, pero mientras tenga desnivel, ¿sí? De un punto a otro, vamos a llamarle geométrica o inclinada. Entre ambos puntos, no obstante, la distancia a utilizar en los cálculos debe ser la reducida a la horizontal, distancia topográfica, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos levantamientos y luego hacemos la representación de esas cotas, ¿no? De esas cotas en el plano en sí y también de la ubicación, obvio, estamos ahí en planta, es una distancia topográfica. Pero si nosotros ya queremos hacer un cálculo, tendríamos que hacer, por ejemplo, un Pitágoras ahí, ¿no? Con la diferencia de desnivel. En este caso, vamos a hacer acá la fórmula, por ejemplo. Vamos a hacer acá. Igual, por ejemplo, para encontrar el desnivel, la raíz, y acá, ¿qué añadimos? Vamos a hacer acá un triángulo, ¿ya? Un triángulo representando el primer punto y el segundo, ¿ya? ¿Correcto? Acá tendríamos nuestro primer punto, vamos a ver, tendríamos nuestro primer punto, ¿sí? Y acá nuestro primer punto, nuestro segundo. De repente nosotros nos encontramos acá, ¿listo? Ya está. Realizamos la medición. El desnivel de repente es 1 metro, imaginemos, ya entonces, metro al cuadrado, ¿no? Pitágoras simplemente acá, ¿no? Pitágoras. Y el otro sería la distancia, en este caso, la distancia directa, esta de acá, ¿no? Que normalmente de repente puede ser, imaginemos, 20 metros. Entonces, con respecto a esto, bueno, esta es una distancia al horizonte, ¿no? Una distancia reducida, y nosotros queremos conocer esta, la inclinada. Pero esa normalmente ya lo vamos a encontrar calculándola, pero en los planos específicamente mostramos la distancia topográfica, ¿ya? Entonces con esta fórmula prácticamente encontraríamos la distancia inclinada, ¿no? Esta distancia de acá. Pero la que nosotros normalmente representamos y la que siempre trabajamos es la horizontal, y esa es como deberíamos trabajar siempre, para no estar en complicaciones. Tenemos esta fórmula LO, que viene a expresarse
en la siguiente fórmula, que viene a ser el factor de escala de elevación, K elevación, por LT, ¿sí? LT viene a ser la distancia de dos puntos medidos, pero topográficamente, ¿ya? Topográficamente. Entonces, con eso vamos a identificar, en este caso, la distancia de LO, conociendo el factor de escala, ¿ya? Veamos cómo encontraríamos LO. LO vamos a encontrar gracias a una distancia geométrica, ojo, geométrica entre A y B, ¿correcto? Y la distancia topográfica entre A y B. Entonces, tenemos una distancia acá, geodésica, estaba leyendo creo que geométrica, ¿no? Ya, geodésica, normalmente vamos a hacer un proceso de la siguiente manera. Un tipo de distancia va a ser medida con un equipo receptor entre A y B, y el otro va a ser con un equipo topográfico terrestre, ¿no? Entre A y B también. Entonces, gracias a eso vamos a poder encontrar LO, que viene a ser la distancia geodésica entre A y B, ¿ya? Y acá vamos a tener que encontrar el factor de elevación, ¿sí? El factor de elevación. Entonces, para poder encontrar el factor de elevación necesitamos conocer el radio, ¿sí? El radio de justo de ese lugar, ese momento donde nos encontramos, ¿sí? Entonces, radio de curvatura del meridiano correspondiente a la altitud promedio de A y B, ¿sí? Entonces vamos a tener que conocer el radio menos el M. M viene a ser una flecha central, ¿ya? Y en este caso todo entre el R, que otra vez vuelve a ser el radio acá, ¿sí? El radio de la Tierra en sí, más H, ¿sí? Más H. Pero H, H de repente algunos dicen, si yo me encuentro acá, ¿no? Ojo, que ahorita estamos viendo más temas de escala de las cotas, ¿ya? Tenemos un punto acá, de repente acá sería 20, imaginemos eso, acá es 40, ¿ya? El H, ¿qué vendría a ser acá? 20 o 40, ¿qué dicen? Ya, lo que nosotros vamos a ubicar va a ser el punto promedio acá, ¿ya? En todo caso sería acá 30, sería, ya, acá sería 30, ya. Así como nos dice acá, acá nos dice la fórmula, ¿no? H, nos dice B, altura del punto A más la altura del punto B entre 2, ¿no? Entonces acá sería 30. Entonces con esta formulita, que es bastante sencilla, acá casi no nos complicamos mucho, ¿no? Con esta fórmula vamos a poder encontrar un factor de escala. Entonces el factor de escala, imaginemos que se nos salga 1.001, ¿correcto? Y eso de ahí, en este caso lo multiplicamos, ¿sí? Lo multiplicamos por LT. LT, que viene a ser la distancia topográfica entre A y B. De repente acá lo multiplicamos ya por 50, por 60, qué sé yo, ¿no? Entonces es así como vamos a entender esto. Factor combinado, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona esto. Factor combinado, expresado con el K, es el producto proveniente entre el factor de elevación y el factor de escala. Ya comprendimos, ¿no? Entonces, acá lo que nos da a entender es que es simplemente una combinación, ¿sí? Una combinación entre el factor de escala, ¿sí? En este caso horizontal, que viene a ser K escala, y el K elevación. Hay un factor de escala de manera de representar las distancias. Esa es una, ¿correcto? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Y la otra ya viene en función a la cota. Entonces, a la hora que hacemos la multiplicación de ambos datos, de ambas escalas horizontales y verticales, por así decirlo, ya va a salir un factor de escala combinada. La misma palabra lo dice, combinado. Estamos combinando acá, horizontal con vertical. Entonces ahí tenemos un factor de escala combinado. Y bueno, acá nos dice ese producto proveniente entre el factor de elevación y el factor de escala, ya pues más clarito posible, ¿no? El factor en este caso factor combinado acá, permite transformar, ojo, la distancia topográfica entre dos puntos a distancia cuadrícula directamente, ¿sí? Distancia de cuadrícula, normalmente una distancia de cuadrícula es un Pitágoras, ¿no? Si tienes algún punto en específico con coordenadas, distancia entre dos puntos, nosotros ya habíamos visto, me parece en el primer mes, ¿no? Un poco de
de trigonometría y geometría para poder conocer. Es más que todo la distancia lineal, ¿no? Directa, sin considerar curvatura, no, ahí no consideramos nada, es una distancia plana, es la distancia cuadrícula. Y acá tenemos la distancia geodésica, y esta distancia geodésica es la longitud entre dos puntos, pero en este caso ya no topográfica, ¿sí? Entonces, acá utilizamos ya, por ejemplo, la medición sobre un elipsoide. En este caso, utilizamos los receptores GNSS, ¿sí? Y a partir de ahí ya vamos a poder encontrar, en este caso, la distancia geodésica, ¿sí? Acá tenemos, vamos a hacer una leída rápida. Es la longitud, dice, entre dos puntos A y B, ¿correcto? A y B lo tenemos, miren, B, A y B, en la superficie del elipsoide de referencia, llamada LO. La distancia geodésica se puede calcular apoyándonos de un factor de escala de los puntos extremos que permiten la mencionada línea. Entonces, vamos a poder nosotros conocer la longitud geodésica y la longitud de cuadrícula. Cuando hacemos una proyección en este caso de este elipsoide, de esta línea, chicos, una proyección al plano, vamos a obtener una longitud de cuadrícula. Pero para poder conocer, en este caso, la ubicación de cualquier punto en el elipsoide, y luego poder conocer la ubicación también en este plano, debemos encontrar ese factor de escala, ¿sí? Entonces, el K escala está expresado lo siguiente, ¿sí? La escala, K viene a ser la escala, recuerden eso, ¿ya? K viene a ser la escala del punto A más la escala del punto B entre 2. Entonces, ahí nosotros tenemos que identificar la escala, por ejemplo, acá del punto A, ¿sí? Y luego la escala del punto B. Lo partimos, eso lo promediamos, como gusten, y ese sería ya nuestro K escala, ¿sí? Ese sería nuestro K escala. Y para poder conocer la longitud geodésica, que viene a ser el LO, ¿sí? El LO, y ahí aplicamos, en este caso, la longitud de cuadrícula, ¿sí? Calculada acá con esta fórmula, ¿no? Con esa fórmula. Una vez calculada eso, ya lo dividimos entre el K escala que ya hemos obtenido gracias a esto, ¿sí? Y bueno, ahí sale rapidito eso. Más que todo, yo quiero que cada uno de ustedes vaya analizando cuál es la forma de trabajo, ¿no? que se hace y cómo funcionan también los programas, que más adelante lo vamos a ver. Y pues ellos ya de repente no se complica, pues, ¿no? Ya no nos complicamos mucho. Entonces, pero la idea es comprender cómo va evolucionando este cálculo y al final cómo tenemos el resultado. Ya más que todo eso quiero que lleguen a comprender, ¿ya? Muy aparte de hacer el cálculo manual, ¿ya? Tenemos otro dato que es la corrección por curvatura, ¿sí? En los software, por ejemplo el TBC o diferentes programas que existen en el mercado, aplican diferentes formas de cálculos, ¿sí? De repente alguno considera un factor, alguno te pone como condición que si lo utilices sí o de repente no, ya, pero eso queda a criterio tuyo, ¿no? Entonces, pero como ya más o menos estamos conociendo y estamos sabiendo qué significa cada uno de ellos, ya vamos a ir utilizando mejor esos programas, ¿ya? Corrección por curvatura T menos T minúscula, eso es la corrección por curvatura, ¿ya? Es la diferencia de los azimut de cuadrícula. O sea, cuando nosotros hacemos un azimut en cuadrícula, medimos una cuadrícula y sacamos el azimut de esos dos puntos, tenemos un azimut ahí, ¿sí? Entre opuestos, y deben ser aplicados en lados de partida y llegada de una poligonal geodésica, por ejemplo, ¿no? Entonces por ahí ya tenemos otro dato. Y para poder hacer la corrección, en este caso de corrección por curvatura, nosotros tenemos que aplicar esta fórmula, ¿sí? Estamos diciendo acá corrección de curvatura T menos T de un punto en específico, por ejemplo acá de A a A, utilizamos la siguiente fórmula: la variación en N, 2 por en este caso la variación en el norte, luego 2 por la variación en el este, más el este del punto 2, ¿sí? Por P, ¿no? Por 6
en este caso a la menos 6 por 6, 8.55 por el 10 a la menos 8. Esto ya es por defecto, ya es constante. Este P se tiene que calcular. Este P lo tenemos por acá. Acá está. Este vendría a ser el factor P que nosotros vamos a calcular. Acá tenemos la variación del norte y el K ya anteriormente calculado. ¿Sí? Por acá tenemos las especificaciones, que es lo que nos da a conocer. Por ejemplo, tenemos el E al cuadrado, ¿sí? Viene a ser cuadrado de la segunda excentridad, N radio de curvatura del primer vertical del punto A, y KO factor de escala en el meridiano central, y latitud geodésica en el punto A. Entonces, todos estos datos es necesario conocerlos. Todos estos datos necesitamos conocerlos sí o sí para poder tener la certeza de que hacemos la corrección por curvatura. ¿Sí? Acá hay algunos datos. Acá, por ejemplo, para poder encontrar la diferencia del norte, ¿sí? Acá tenemos que primero conocer el norte de la coordenada del punto A, perdón, y el norte del punto B, su coordenada norte. Hacemos la operación ahí, una resta, y vamos a poder encontrar la variación en el norte nada más, ojo. ¿Sí? Y eso de ahí también nos va a servir no solo para ese cálculo, sino también nos sirve para acá, y también, bueno, para el este ya lo tenemos acá, ¿no? El este lo tenemos acá y es el este de acá. Entonces, así es como hacemos la corrección por curvatura, ¿ya? Porque recuerden, nosotros tendríamos este ángulo medido, que sería nuestro T mayor, y este de acá sería nuestra corrección. O sea, conforme nosotros nos vamos alejando, ¿no? y sobre todo cuando hacemos mediciones amplias, recuerden que hay una curvatura, ¿no? Ya no estamos midiendo plano, sino estamos midiendo, en este caso con curvatura, ya estamos midiendo con referencia al globo en sí, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer la corrección. Entonces esto se refiere, ¿no? Y también en el tema de conversión de coordenadas UTM a topográficas se emplea esto. Ya, se emplea esto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro, chicos? Azimut plano. Bueno, ustedes ya saben hacer un cálculo de azimut bastante sencillo. Por la arcotangente de la coordenada norte del punto B, menos la coordenada norte del punto A, entre la coordenada del este del punto B, menos la coordenada del este del punto A. Eso ya ustedes lo conocen. Simplemente recordarlo. Acá tenemos un azimut geodésico proyectado T, ¿no? La línea recta entre el punto A, B, y ubicar en este caso el elipsoide, se proyecta en el cilindro transversal de Mercator como una línea curva, cóncava, hacia el meridiano central. El ángulo medido en sentido horario desde el norte de cuadrícula hasta la línea tangente A se llama azimut geodésico proyectado A. Entonces, todo esto de acá también hay que considerarlo, y para esto tenemos esta fórmula que es el azimut geodésico proyectado, ¿sí? Que viene a representarse lo siguiente: igual T, ¿sí? T, que viene a ser azimut en plano, ¿no? Por el T menos T, que viene a ser el T menos T. El T menos T es la corrección por curvatura. ¿Y dónde ha salido esto? Ah, ya, eso salió de acá, ya pues. Acá, ¿no? Acá ya hemos calculado el T menos T ya. Entonces, con esta formulita. En este caso simplemente se representa nada más. Convergencia de meridianos. Es el ángulo, ¿sí? Es el ángulo plano que forma el norte verdadero geográfico con el norte de cuadrículas en un punto dicho. Ángulo es constante a través del tiempo en dicho punto. Igual, vamos a tener que hacer correcciones, ¿sí? De esa convergencia de meridianos utilizando estas fórmulas ya dadas, donde vamos a utilizar en este caso esta representación. Y cuando nosotros trabajamos
este caso en una topografía sin considerar corrección de curvatura, pues vamos a tener una dirección. Pero cuando trabajamos ya con datos en este caso medidos sobre un elipsoide, ya no vamos a tener la misma dirección, va a haber una diferencia, entonces le vamos a llamar convergencia de meridianos. Pues lo dice lo siguiente es el ángulo plano, ¿sí?, que forma el norte verdadero geográfico con el norte de cuadrícula. Entonces acá hay dos, hay un norte de cuadrículas que es un cálculo de manera plana, y el otro ya es de un norte, en este caso verdadero o geográfico, ¿no? Entonces entre ambas va a haber una convergencia de meridianos, ahí, un norte de cuadrícula y un norte geográfico. Entonces lo único acá hay que hacer las operaciones nada más y ya estaríamos listos. El azimut geográfico verdadero, llamado CG, el azimut geográfico en este caso de una línea AB, el cual se calcula de la siguiente forma, ¿no?, donde nosotros tenemos azimut proyectado, ¿sí?, vendría a ser T, nuestro azimut proyectado, y en este caso sigma, convergencia de meridianos, que ya lo hemos calculado en un momento. Y el cálculo de las coordenadas topográficas en sí, ya para este cálculo, para el cálculo de coordenadas topográficas del punto B, conocidas las coordenadas UTM del punto A de origen y B, se hacen uso de todos los conceptos anteriores, los cuales resumen lo siguiente. Simplemente hay que conocer pues la coordenada norte de un punto ya fijo, ¿no? Vamos a hacerlo acá. Imaginemos tenemos un punto fijo acá. Imaginemos que este es el punto A, ¿no? Está. Conocer la coordenada fija de este punto y conocer el LT, que viene a ser la distancia, ¿sí?, la distancia por el coseno, ¿no?, del CG, y ya vamos a obtener la ubicación. De acuerdo a eso, más que todo ya de acuerdo al ángulo, ¿no?, de acuerdo a esto. Acá tenemos el CG, miren, ven, ahí va a haber una variación ya, ¿ven? Azimut geográfico verdadero, ¿sí? Entonces el CG lo que nos dice es lo siguiente, vuelvo a reiterar, el azimut geográfico de una línea AB, el cual se calcula de la siguiente forma, que nos dice acá. Utilizamos la convergencia de meridianos y el azimut proyectado. Entonces, en un inicio, vamos a acá, en un inicio, de repente nosotros tenemos esta ubicación y una coordenada por acá, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Pero cuando hacemos todos los cálculos en este caso de la convergencia de meridianos, encontramos el Z, encontramos todo eso, ya cambia la dirección, ya la dirección de repente es esta ahora ya. Entonces a eso se refiere, ya. Bueno, hasta ahí llegaron con una pregunta, de repente alguna consulta, chicos. ¿No hay ninguna pregunta? Ya, entonces imagino que todo está clarito. Ahora vamos a entrar a un proceso de calibración de obra, ¿sí? Proceso de calibración de obra, y vamos a ver cómo nos va a ayudar este proceso. Ya esto es un poco diferente, ¿no?, en este caso de repente a una conversión de coordenadas UTM topográfica. Esto es algo diferente ya. Veamos. ¿Por qué calibrar una obra en primer lugar, ¿no? Algunos de repente dicen, pero ¿qué es eso, no? ¿Qué es calibrar de obra? Algunos no conocen, o a veces lo conocen como calibración local, también le llaman, ¿no? Esto de acá se hace para un solo lugar, chicos, nada más. Estamos trabajando de repente en un proyecto de mina, ¿no? Tiene unas 15, 20 hectáreas ya. Se hace un levantamiento con tema geodésico y luego queremos trabajar con una estación total. Entonces ahí hay que calibrar la obra. Veamos qué es lo que nos dice, ¿ya? Puede calibrar un sitio para minimizar los residuales entre los datos, en este caso tomadas con un receptor, ¿sí?, un RTK por ejemplo, recolectados toda esta información en campo, y las coordenadas de control local. Las coordenadas de control local vendrían a ser coordenadas topográficas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer en este caso la comparación, ¿no? Si tenemos
datos ya tomados en la zona, de repente puntos ya de control establecidos, y por ahí pues hemos necesitado hacer un levantamiento en el área, pero nosotros hemos trabajado con un sistema RTK. Hemos hecho levantamiento para esa zona. De repente han hecho una voladura y nosotros pues hemos tenido que, en este caso, conocer también la ubicación de esos puntos de control y tomarlos. Y lo vamos a tomar con nuestro RTK ya. Ya no vamos a utilizar de repente la estación total. Para realizar una calibración de obra, asóciese puntos GNSS con puntos de cuadrícula, ¿sí? En la posición, en este caso, tiene que ser la misma, ¿sí? Veamos, si yo tengo un punto con GPS, ¿sí? Un punto con un GPS diferencial, incluso acá está un punto GPS, vamos a colocarlo de rojo, ya los puntos GPS. Estos son los puntos GPS tomados con RTK, ¿ya? ¿Correcto? Y los que voy a hacer ahora vienen a ser puntos. Ahora ahí nos salió nuestro aviso. Terminamos los 10 minutos y nos cambiamos de plataforma, ¿ya? Mejor. Ya, entonces, volvemos rápidamente. Entonces tenemos nuestros puntos, vamos a hacerlo con RTK. Y los siguientes vamos a tener con una estación total de repente, ¿no? Puntos claves nada más, ya. Estos puntos de color rojo que están en este caso tomadas con una escala factor 1, van a ayudar a ajustar a estas. Sí, lo van a ayudar a ajustar, lo van a escalar en 3 dimensiones, eso es lo que va a hacer, lo va a escalar en 3 dimensiones. Estos 3 puntos van a escalar y para eso tenemos que utilizar los programas. Entonces, pero los puntos GNSS no solo van a tomarse de repente en el área de interés, sino también se tienen que tomar los mismos puntos de control, ¿sí? Así es que de esto vamos a hacer un ejemplo, así es que no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, estos pares de puntos se usan para calcular y aplicar transformaciones, en este caso matemáticas, usando mínimos cuadrados, para encontrar la transformación que da los parámetros de ajuste más adecuados para las coordenadas de cuadrícula de control cuando se aplican la posición GNSS. Pero recuerden, en la transformación de coordenadas UTM a topográficas, cada punto tiene su factor de escala, ¿sí? Pero ya en la conversión, en este caso de la calibración de obra o calibración local, algunos le llaman, vamos a establecer un solo factor de escala para todo, nada más, para todo. ¿Cuándo debemos calibrar una obra? ¿Sí? ¿Cuándo se debe hacer esto, por ejemplo? No hizo una calibración de obra, entonces hay que preguntarnos si se hizo, bien, y si no, hay que hacerlo. Necesito un informe de registro de control de calidad. Es necesario transferir una calibración al software de campo. Por ejemplo, podemos hacer con Trimble Access, es un software de campo, o sea, al momento podemos calibrarla. Necesito agregar puntos adicionales a una calibración en software de campo. Los parámetros de conversión, ¿ya? Las calibraciones horizontales tienen 3 parámetros. Pregunta de examen. Las calibraciones horizontales tienen 3 parámetros: traslación, movimiento, rotación, giro, escala, contracción y ampliación. Estos son parámetros horizontales. Vuelvo a repetirlas. Traslación, se trasladan sobre un punto y también se rotan y a la vez se escalan ese mismo punto, ¿no? Y las calibraciones verticales tienen 2 parámetros: alzado, o sea, puede subir o puede bajar, y inclinación. Ambas, en este caso, pueden inclinarse, ¿no? Pueden cambiar, por decirlo, de pendiente, ¿no? Cambiar la inclinación hacia el norte o al este del geoide o el plano local. La calibración del sitio crea un conjunto de valores de configuración del sitio local.
¿Por qué le llamamos esto calibración de obra o de repente calibración o configuración de sitio local? Porque estamos trabajando en una sola localidad nada más, ¿sí? No van a servir para trabajos que de repente quieras hacer en otro departamento, eso no, solo para ese lugar. Cuando se completa una calibración, la configuración del sitio se usa para el cálculo de todas, ojo, de todos los demás datos GNS importados. O sea, si tú de repente haces un levantamiento, ojo, y ya tienes tus puntos de repente tomados con una estación total, factor escala 1, y cada vez que quieres hacer calibración de obra, haces un levantamiento con RTK, lo llevas a ajustar, lo llevas al software, y este software va a hacer un ajuste pero con referencia a los puntos que has tomado con tu estación total. Vuelves a hacer un RTK, no hay ningún problema, trae esos puntos y vuelves a ajustar, y así. Casos de conversión, ¿no? En convolución, en este caso, solo uno de los puntos tiene un banco de nivel, ¿ya? Suficiente con un punto que tenga banco de nivel, ¿ya? Se va a retomar la obra. A veces hay ese tipo de detalles, ¿no? Que la obra se las dejan y luego vamos a volver a retomar. Entonces ya no hay BMs, no hay nada. Entonces tenemos que establecer puntos de BMs, ¿sí? Medidos con una estación total, factor de escala 1. Lo establecemos, todo bacán. Y a partir de ahí ya podemos hacer nuestro levantamiento con RTK. Y a la hora de hacer nuestro ajuste local, ya lo ajustamos pero con los puntos tomados ya, con una estación total. Pero eso no quiere decir que los puntos que nosotros hemos tomado no tengan precisión. Miren lo que nos dice ahora. Los puntos de control pertenecen a una poligonal cerrada que tiene una precisión mínima de 1 en 10.000. O sea, para que al menos puedas ajustar tus GNSS, tienes que tener un buen levantamiento. O sea, una poligonal que al menos cumpla una precisión de 1 en 10.000. Si no, no vas a poder hacerlo. O sea, lo vas a hacer pero no te va a cumplir. Probablemente haya una rotación con respecto al norte verdadero. Si tienes este problema, puedes hacer una calibración de obra. Esta obra tiene un sistema propio de coordenadas locales. A veces hay algunos que trabajan con coordenadas de repente reales, por así decirlo, y otras trabajan de repente con norte 20.000 y el este puede ser 15.000, por ejemplo. Esas serían unas coordenadas locales de ese lugar. Entonces, para no complicarnos con números de repente más grandes, establecemos nosotros coordenadas en el X y en el Y, siempre tratando de que a lo largo del proyecto no vayan a salir negativas, ya, eso más que todo. En conclusión, tendremos que hacer traslación, ojo, en este caso traslación horizontal, ¿sí? Vertical también, y rotación, ¿ya? Características de los puntos locales de control. ¿Cuáles son sus características? Deben tener varios puntos para tener medidas redundantes, formar pares. Eso significa que así como mides con tu receptor GNSS un punto, también debes tener medido con un equipo, en este caso un equipo electrónico, en este caso la estación total. Normalmente son puntos previamente tomados con estación total. Entonces, al menos tienes que tener, imaginemos un área de unos 5 hectáreas. Realizas 3 puntos con tu estación, ¿sí? Las tomas, y con tu receptor también las tomas, ¿sí? Para poder hacer la contratación. Si no, no vamos a poder. Debe ser la mayor, sí, esto es imposible. Tengamos de repente precisiones en cada punto de 7-8 centímetros. No podría ser eso. Tiene que tener buena precisión. Para lo menor, debemos tener 2 puntos para el ajuste horizontal y al menos uno de ellos debe tener elevación para el ajuste vertical. Debe tener una distribución apropiada. Ahora lo veamos, ¿ya? Justo de esa distribución. Por ejemplo, acá tenemos una distribución aceptable, ¿sí? Distribución aceptable de puntos en área de trabajo, y normalmente tenemos un punto en la parte inferior y uno en la parte superior. A veces puedes trabajar de esta manera, ¿no? Ambos cercanos, pues estaría haciendo una calibración de obra, pero para este lugar nada más. Y por acá ya no, ya. Entonces sería una distribución inadecuada. Calibración, ¿no? Es ya una característica de los puntos locales para hacer la calibración de obra. Distribución correcta de puntos en el área de trabajo. Normalmente tienen que estar equidistantes de un punto a otro, y siempre teniendo criterio de que cada punto tenga un punto más bajo
y también los puntos más altos. Ahí se deben ubicar estos puntos. Eso es en obras cerradas, ojo, distribución correcta. Pero en abiertas, acá tenemos una distribución inadecuada de puntos de obra lineal. En una carretera, por ejemplo, si quiero hacer esto, pues no va a funcionar bien. Tenemos al inicio nada más, entonces serviría solo para acá y el resto, entonces no serviría eso. Ahí tenemos, esto es una forma adecuada, distribución de una obra lineal. Ahí está. Entonces, con esos conceptos creo que terminamos. Ya, entonces igual se nos va a cortar. Yo ahorita genero un nuevo enlace. Vamos a ver de generarlo acá en el gratuito, en el Meet nada más, y les voy a pasar al grupo ya para continuar la reunión. Ya.